Transcurridos 8 meses desde que la Audiencia Nacional admitió a trámite la querella de Unión Progreso y Democracia, gastados por parte de este partido 45.000 euros para llevar adelante la tarea de representar y de defender lo que nos parece que es el interés general y los intereses del conjunto de los ciudadanos ante lo que ha sido, a nuestro juicio, probablemente el mayor escándalo financiero y político y un atropello directo a los ciudadanos, a todos, en la medida en la que con fondos públicos estamos tapando ese agujero, y directamente pues a cientos de miles de personas que fueron engañadas de una manera grosera e, insisto, con conocimiento de causa. Eso es al menos lo que nosotros pensamos cuando Bankia salió a bolsa, ¿no? Han transcurrido, como les digo, 8 meses desde que se inició el proceso en la Audiencia Nacional. Han pasado por allí 33 imputados, más de media docena de testigos. No han terminado de pasar todos los testigos, incluso faltan un par de imputados que pasarán también al final de esta semana, las empresas en concreto. Y aunque sabemos en este momento muchísimas más cosas que las que sabíamos cuando presentamos la querella, cosas que son más escandalosas aún que aquellas que nos llevaron a presentar la querella, tenemos la sensación, y Andrés hablará de eso a continuación, de que esto no ha hecho más que empezar desde el punto de vista del conocimiento de todas las cosas que ocurrieron, que se permitieron y que nos han llevado a esta situación en la que cada día que pasa, y según más datos conocemos, se pone más de manifiesto que la politización de los órganos de las cajas de ahorros está en el origen de todo el problema, de todo el fraude, de todos los delitos que se hayan podido cometer y de esta organización, de este engaño masivo que, como digo, en fin, empezamos a conocer, aunque parezca que conocemos mucho. A nuestro juicio esto no ha hecho más que empezar. Lo que sabíamos al principio, que es la causa de todo el problema, que la politización, yo creo que se va confirmando, ¿no? Según han pasado pues los interrogatorios de los 33 imputados, más diversos testigos que han ido pasando y que faltan todavía. Esa politización, que en su día conocíamos que afectaba pues tanto al nombramiento como a la toma de decisión, pues hemos averiguado también que se ha dado especialmente en el proceso de integración. En concreto, pues ha sido muy llamativo todo lo relacionado con la integración de Bancaja en el SIP, en el grupo Bankia, que bueno, pues efectivamente que se ha visto confirmada por las distintas declaraciones. En concreto, la última fue la del ex gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, que efectivamente vino a avalar todo lo que había dicho Olivas, lo que había dicho Rato respecto a la intervención más que activa del Banco de España para conseguir que Bancaja se uniera a este grupo. En concreto, pues Miguel Ángel Fernández Ordóñez confirmó que las palabras que ya había dicho Olivas, ¿no? Cuando ante la reticencia de Olivas de integrarse, le vino a decir que de persistir en esa actitud, esto nos lleva a la intervención. Eso que él no interpreta como una amenaza, pues hombre, dicho en boca del que era gobernador del Banco de España, pues la verdad es que es discutible, ¿no? Pero bueno, sí que se confirma esa conminación, que es una palabra que repitieron muchos, que fueron conminados a integrarse en un grupo en el cual no solo en principio Bancaja no quería unirse, sino tampoco Caja Madrid. De hecho, Rato, una de las cosas que dijo es que él no tenía ninguna voluntad tampoco de integrarse, ¿no? Y que fue esa labor del gobernador del Banco de España, que en ese momento además estaba inspeccionando a las entidades, las que les llevó a integrarse, ¿no? Y luego ha habido otra cosa, yo creo también muy importante, vinculada a la politización, que es la injerencia política no solo ya incluso en la gestión, ¿no? Sino en la dimisión de Rato, ¿no? Yo creo que eso es un tema que ha quedado muy claro tanto de las declaraciones del exgobernador del Banco de España, de Fernández Ordóñez,
ese tema. Entonces, de hecho, tanto de la declaración de Rato como de Fernández Ordóñez se deduce una doble vía, ¿no?, de injerencia. Por un lado, Fernández Ordóñez dijo que él había iniciado gestiones y había tenido una conversación con Rato para que Rato cediera sus poderes, para que permaneciera como un presidente no ejecutivo, y se nombrara un consejero delegado profesional, que eso es una de las cosas que recalcó mucho en su declaración, que necesitaba la entidad, que había necesitado desde su creación, pero que no habían tenido, y que esa vía, ese intento de que Rato cediera poderes, pues en un momento se vio frustrado, y entonces entró en liza el Ministerio de Economía, ¿no? Y esto es la otra cosa para mí más sorprendente de todo el proceso, es la entrada en acción del Ministerio de Economía, exigiendo en primer lugar un nuevo plan a Rato, a pesar de que hacía unos pocos días el Banco de España ya le había aprobado el plan de recapitalización e incluso un plan estratégico hasta el año 2015, pues sorprendentemente 2 días después entra el Ministerio de Economía y le exige un nuevo plan, esto admite muchas interpretaciones, pero desde luego la mía personal es que este plan iba dirigido a conseguir la renuncia de Rato. Es mi interpretación personal, obviamente, pero es muy llamativo que una vez que Rato pues acaba de elaborar este plan con un equipo reducido, que dijo, y con la ayuda de McKinsey, y en poco más de 2 semanas el ministro de Economía, de Guindos, se lo devuelve, le dice esto no es lo que esperábamos, y ni siquiera entra a negociar mejoras o modificaciones, y eso es lo que provoca que Rato se sienta desautorizado y finalmente dimita, ¿no? Entonces, digamos que esta injerencia, pues sinceramente yo no la conocía. Bueno, no sé si será habitual, pero desde luego estaría bien que nos explicaran qué competencias tiene el Ministerio de Economía para interferir en una entidad privada como era BCA Bankia, ¿no?, de esta manera. Y que además está en el origen de todo el rescate, porque no hay que olvidar que la renuncia de Rato, la entrada del nuevo presidente, es precisamente el punto de partida de la salida de las cajas del accionariado y del rescate por importe de, en total, 24.000 millones de euros, ¿no? Entonces, ahí tendrán que explicar exactamente por qué pidieron ese nuevo plan a Rato, por qué se lo rechazaron, y eso esperemos que nos contesten a las preguntas que estamos preparando ahora al ministro, y que remitiremos esta misma semana. Y luego otra cosa curiosa es que esta injerencia tan llamativa pues es perfectamente compatible con una inacción absoluta de las instituciones. Es otro de los temas que ya suponíamos, pero que yo creo que se ha visto confirmado, ¿no? La inacción tanto de la CNMV como del Banco de España, ¿no? En concreto, de la CNMV fue muy llamativo el interrogatorio de Segura, en el cual, respondiendo a preguntas mías, pues vino a reconocer que efectivamente había un conflicto de interés muy grande en la salida a bolsa de Bankia, derivado de que la propia entidad asesoraba en la colocación de sus propias acciones. Entonces, a diferencia de cualquier otra salida a bolsa, pues una empresa cuando sale a bolsa pues lo hace a ciegas, presenta un proyecto, confía en que elabora un folleto y confía en que los inversores pues crean en ese proyecto y compren acciones. En el caso de Bankia eso no es así, porque Bankia utiliza toda una base de datos que tiene de clientes, con información confidencial de sus clientes, con sus saldos en la cuenta, sus circunstancias personales, tal. Entonces, Segura pues venía a reconocer que efectivamente ahí había un conflicto de interés, que era imprescindible que Bankia hubiera separado la actividad de asesoramiento de la actividad de comercialización, pero sin embargo a continuación te dice que la CNMV no hizo absolutamente ningún control sobre esa cuestión. Entonces te dice, no hombre, pues no, realmente de vez en cuando hacemos controles aleatorios, pero en este caso no se hizo ninguno, y en su defensa viene a decir que no ha habido reclamaciones de accionistas, ¿no? Díjome, al igual que ha habido muchas reclamaciones respecto a preferentes, pues de accionistas no ha habido, y claro, nosotros pues tampoco hemos iniciado ninguna investigación. También me reconoció que está prohibido conceder financiación para la adquisición de las propias acciones,
algo que a todas luces parece que sucedió, no solo financiación, sino que la propia Bankia pues utilizó su poder en otros ámbitos, como la concesión de hipotecas, etcétera, para imponer la compra de acciones a clientes. Pero a pesar de reconocer que eso está prohibido y que por lo tanto es ilegal, tampoco parece que la CNMV haya hecho ninguna gestión en ese sentido, ¿no? Y luego, pues, del Banco de España, pues se puede decir otro tanto. Tanto el gobernador como el subgobernador, que también estuvo declarando en su condición de gerente de presidente de la comisión rectora del FROP, reconocieron por un lado que uno de los principales problemas había sido la falta de profesionalidad, y de hecho Fernández Ordóñez insistió reiteradamente en que efectivamente eso era una de las grandes preocupaciones, que él se había sentido decepcionado cuando al inicio del grupo Bankia no se contrató un consejero delegado profesional, sino que se refirió a Verdú, que era el que hacía las funciones de consejero delegado, como presidente de un banquito, aunque luego intentó rectificar y vino a decir que, hombre, que no había querido ser despectivo y tal, que era muy respetable del banquito y tal, pero efectivamente manifestó que uno de los principales problemas era esa falta de profesionalización, pero luego a continuación vino a decir que eso no era responsabilidad suya, que eso era una cuestión de las comunidades autónomas y que por lo tanto, oiga, si las comunidades autónomas no habían hecho su trabajo, pues que no era competencia del Banco de España, lo cual es curioso también, porque nosotros, en concreto en la Asamblea de Madrid, ha habido una serie de preguntas, actividades, iniciativas en relación a Caja Madrid, y la mesa de la Asamblea de Madrid ha dicho que la comunidad no tenía competencias en materia de cajas, lo cual pues es simplemente increíble. Y de hecho hace poco hemos presentado un recurso ante el tribunal, ante el TSJ de Madrid, precisamente contra decisiones de la Mesa de Madrid, impidiendo cualquier iniciativa relacionada con Caja Madrid. Pero bueno, al margen de eso, también es verdad que hay alguna responsabilidad habrá por la parte de las comunidades autónomas, ¿no?, que han fomentado las propias cajas de ahorros, que han intentado crear grupos dentro de la comunidad, según las fuerzas, los distintos poderes dentro de la comunidad, y eso también pues es cierto. Y luego otra de las cosas que vino a decir el gobernador del Banco de España es que efectivamente había habido una serie de advertencias, numerosas advertencias por parte de los inspectores en sus distintos informes, en los informes de seguimiento de las cajas, no solo relacionados con la falta de profesionalización, que también había unas cuantas, sino también con otras cuestiones más graves, como el indebido control del riesgo, irregularidades en la concesión de hipotecas, pero que obviamente esas cuestiones eran perfectamente conocidas por el Banco de España, pero que no podía hacer nada porque, claro, el principal instrumento que tiene el Banco de España es la intervención, y que la intervención, pues que es una medida muy agresiva, extrema, y que por lo tanto su principal labor era garantizar la confianza en el sector financiero y tal y cual. Entonces, en definitiva, pues un organismo, una entidad supervisora que no sé para qué estaba, sinceramente, porque para no hacer nada, pues obviamente para no hacer nada me refiero a ninguna medida coactiva. Es verdad que hay recomendaciones y tal, pero bueno, si esas recomendaciones nunca pasaron a un plano pues imperativo o coactivo, pues obviamente no servían de nada, ¿no? Y luego, para acabar el análisis, yo creo, de las principales cuestiones que han ido surgiendo, pues está la desprotección actual, ¿no?, de accionistas, de acreedores, y en general de la ciudadanía, yo diría, aparte de también obviamente los trabajadores de la propia entidad. Es bastante llamativo, por ejemplo, la falta de inicio de acciones o de una actividad, digamos, proactiva por parte del principal perjudicado de todo esto, que es el FROP. Que no dejamos de ser todos los españoles, es decir, que el FROP no es más que los fondos públicos que ponemos todos, pero que sin embargo no parece que tenga ninguna intención de iniciar acciones de ningún tipo. En ese sentido, pues yo también tuve ocasión de preguntar al presidente de la comisión rectora del FROP
Javier Aristegui, cómo era posible que el FROP hubiera prestado 4.500 millones de euros sobre una serie de informes que garantizaban que eso era perfectamente, se iba a poder devolver sin ningún problema, incluso en el peor escenario, en 5 años. A continuación, el FROP se ve obligado a convertir ese préstamo en acciones y se queda con unas entidades que, según la propia valoración que ha cargado el FROP, pues en concreto BFA vale pues prácticamente menos 14.000 millones y según la reciente valoración de Bankia vale menos 4.148 millones. Es decir, el FROP ha desembolsado ya 4.465 millones de euros, ha comprometido otros 19.000 millones de euros por una cosa que vale menos 20.000 millones de euros. Es algo inaudito, simplemente. Pero, sin embargo, no parece que tenga ningún interés. De hecho, en el procedimiento, ya lo dijimos al principio, el FROP se ha personado como mero interesado, algo que es increíble. O sea, el principal perjudicado no se persona como acusación, sino como un simple interesado. Y, de hecho, toda la intervención del FROP ha sido en la línea de avalar que lo que se ha hecho está bien hecho y tal, lo cual pues es muy llamativo. Y luego está la desprotección que viene o que está en marcha, ¿no? El aumento de capital, precisamente la consecuencia de esa valoración negativa de Bankia, para nivelar su situación, ese desbalance patrimonial, pues está en marcha, como sabéis, un aumento de capital. Las últimas noticias es que el propio FROP ya había valorado las acciones en 1 céntimo, 0,01. Posteriormente lo desmintió, pero bueno, si no es ese valor va a estar muy cercano a nada, obviamente. Y no parece que nadie esté velando por esos intereses, y precisamente por eso nosotros insistimos en recurrir la negativa del juzgado a la medida cautelar que solicitamos de intervención judicial. Esa medida de intervención judicial nosotros la hemos recurrido aportando hechos nuevos que no se conocían obviamente cuando presentamos la querella, entre ellos no solo el ERE de Bankia, que también obviamente es un hecho posterior que tiene mucha relevancia, sino también el aumento de capital. Y de hecho lo que estamos pidiendo es que sea el juez el que tenga en última instancia la capacidad de autorizar este tipo de cosas, ya que nadie está protegiendo a los intereses de accionistas, trabajadores y acreedores, pues por lo menos que sea el juez el que tenga la última palabra, y en su caso pues pueda proteger, ¿no? Pueda protegerles. De hecho, bueno, pues ya asistimos hace poco a cómo Bankia dejó de cotizar en el IBEX 35. Obviamente eso tiene una repercusión para los accionistas en la medida en que la acción pierde liquidez. Y a preguntas que tuve ocasión de hacerle tanto al presidente del IBEX como al ex presidente de la CNMV, me reconocieron que no es en absoluto descartable que Bankia no vaya a dejar de cotizar. Entonces, si a raíz del aumento de capital que está en marcha, el capital que queda en manos de accionistas se ve reducido significativamente, pues es bastante probable que incluso salga de cotización, con lo cual pues esos accionistas no solo se van a ver atrapados en una acción que no vale nada, sino que además no tienen ni siquiera la posibilidad de venderla, ¿no? Entonces, pues todo eso es lo que se ha ido poniendo de manifiesto y que pedimos en ese recurso, ¿no? El tema de banca cívica, finalmente la Fiscalía remitió nuestra denuncia al Juzgado de Instrucción de Pamplona. El Juzgado de Instrucción de Pamplona ha extendido la causa en 2 partes, porque en principio asumió tanto nuestra denuncia como otra denuncia que había presentado una asociación en Navarra. Entonces lo que ha decidido es quedarse con la parte de la denuncia de esta asociación, que estaba centrada más en la CAN y determinadas operaciones inmobiliarias vinculadas con Navarra, y lo que ha hecho es remitir todo lo relativo a banca cívica a la Audiencia Nacional. Entonces hemos procedido a personarnos en la Audiencia Nacional, aunque todavía no desconocemos el concreto número de autos y qué juzgado va a conocer este asunto, pero hemos procedido a personarnos y tenemos intención de ejercitar la acusación popular en el tema de banca cívica, igual que lo estamos haciendo
con Bankia. Entonces, esto todavía sí que está en una fase muy inicial, no hay como tal imputaciones, pero bueno, cualquier cosa teníamos, si queréis disponer de esa denuncia para lo que sea, pues podéis tener el texto de la denuncia en el que figuran los concretos delitos, los imputados y también los hechos que sucedieron, que guardan bastantes similitudes con lo ocurrido en Bankia. Efectivamente, de hecho en Banca Cívica pues salió a bolsa el mismo día, el 20 de julio del 2011, y hay algunas diferencias derivadas de que en vez de una petición de rescate como ha ocurrido en Bankia, pues ha sido adquirida por CaixaBank, que ha sido el momento en que han aflorado la verdadera situación patrimonial de la entidad. Una situación patrimonial que no tenía en absoluto nada que ver con la que habían publicitado en la salida a bolsa. De hecho, en el caso de Banca Cívica hay un hecho muy llamativo, a mí me llama mucho la atención por lo menos, que es que en este caso no hubo formulación o reformulación de cuentas, pero en las cuentas finalmente formuladas y auditadas del 2011, que fue el año en que salió a bolsa, los propios auditores reconocen que tienen serias dudas de la viabilidad de la entidad si no se llega a materializar esa fusión o esa integración con la Caixa, lo cual pues te da una idea de cómo estaba realmente la entidad. Estaba una entidad que los propios auditores reconocen que no era viable. Y eso es... y esa obviamente no coincide en absoluto con la imagen que se dio de esa entidad en el momento de salida a bolsa.